seguro también lo han revisado, y si no lo han hecho, tenemos que recurrir a ella para poder revisar, ¿ya? Y está todo la información de lo que corresponde a la evaluación formativa, básicamente con el título Orientaciones para la planificación y evaluación formativa según el Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿ya? Teniendo en cuenta de que hoy en día estamos hablando de que tanto la planificación y la evaluación van de la mano, son dos caras de una misma moneda, están estrechamente relacionadas. Cuando nosotros realizamos la planificación, va a estar presente la evaluación, ¿ya? De algún modo vamos a verlo, a ver cómo se da ese proceso. El propósito de esta parte de la evaluación formativa es orientar el proceso de la planificación y evaluación formativa según el currículo nacional bajo el enfoque por competencias. Hay varias preguntas que vamos a responder. ¿Cómo se entiende en estos tiempos la evaluación? ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? ¿Qué busca una evaluación enfocada en competencias? ¿Qué es en sí la evaluación formativa? ¿Para qué se evalúa desde un enfoque formativo? ¿Cuáles son las 3 preguntas claves de la evaluación formativa? ¿Y cuántos y cuáles son las intenciones o propósitos de la evaluación? Así también terminaremos con la pregunta, ¿cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias? Que es, ¿cómo se entiende en estos tiempos la evaluación? En las tendencias pedagógicas contemporáneas, la idea de evaluación ha ido, en ese caso, evolucionando significativamente. Ha pasado, ¿no?, de comprenderse cómo era antes la evaluación, cómo era entendido. Si nosotros observamos esa imagen, ¿qué estamos observando? Es simplemente una práctica que vamos a ver centrada en la enseñanza, donde el docente era el sabelotodo, él disponía, él es el que prácticamente dominaba, ¿no? Era el protagonista de todo. Entonces, también tenía en cuenta que se calificaba lo correcto y lo incorrecto. Otra parte, se situaba únicamente al final. Nosotros de repente hemos también sido parte de ese tipo de educación donde simplemente nos centrábamos en una evaluación que lo hacíamos al final, ¿no? Primero planificábamos y al final viene la evaluación. Cosa que ya no es así, ¿ya? Hoy en día, ¿cómo es entendida la evaluación? La evaluación es una práctica centrada en el aprendizaje. Es decir, ¿quién es el que aprende? Es el estudiante. Entonces está centrada en el estudiante. También la evaluación retroalimenta oportunamente, ¿ya? Ese término de retroalimentación lo vamos a entender con mayor claridad cuando vemos ya en la otra parte, ¿ya? Pero básicamente hoy en día ya ustedes también se han ido empoderando y estar comprendiendo lo que es la retroalimentación oportuna, ¿no? Que es dar esa devolución de esa producción con sus respectivas fortalezas, debilidades y recomendaciones de repente para el estudiante, ¿ya? Y eso lo venimos haciendo en todo momento, durante todo el proceso de aprendizaje del estudiante. ¿Qué más podemos decir? Se sitúa desde el inicio y es permanente. A diferencia de lo que antes entendíamos a la evaluación que únicamente se hacía al final de todo el proceso. Ahora la evaluación se sitúa desde el inicio y es permanente. ¿Cómo desde el inicio? Porque cuando nosotros vamos a planificar, vemos cuáles son esas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Así también vemos cuáles son esas características, en este caso, de nuestros estudiantes, tanto desde su contexto, como también desde, en este caso, de sus características de los estudiantes, ¿ya? Y partimos de ello, de esas necesidades, para también plantear nuestros propósitos. Entonces, la evaluación va a ser ahora permanente, desde el inicio hasta el final, durante todo el proceso, ¿ya? Y ahí vemos la diferencia, entonces, que vamos encontrando. Entonces, es un proceso que permite valorar continuamente las actuaciones complejas de cada estudiante
Y también esto nos va a permitir de que cuando nosotros vamos viendo cómo va progresando el estudiante, también al ver cómo va progresando el estudiante, también nosotros reflexionamos como docentes para poder incluso mejorar o tomar decisiones pertinentes. De repente la estrategia que estoy aplicando no es la adecuada y me permite también a mí como docente mejorar mi práctica, mejorar mis estrategias, evaluar cómo es lo que yo estoy haciendo en este caso, en mis sesiones, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo ha cambiado en estos tiempos el término o entender la evaluación en sí. ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? A ver si alguien me puede responder, activa su micrófono y responda, por favor. Bien, no hay nadie me quiere participar o es que no conocemos. Miss, enfoque por competencias. Miss. Enfoque por competencias. Ya, claro que el currículo nacional comprende el enfoque por competencias, pero cuando ya hablamos de la evaluación de los aprendizajes, vamos a ver qué es el enfoque formativo. ¿Ya? Tener en cuenta ello. ¿Y qué es este enfoque formativo? Es un proceso sistemático que básicamente se va a centrar en desarrollar y en ver, en este caso, el nivel de desarrollo de las competencias. Para ello, vamos a recoger y valorar una información relevante, ¿ya? Vemos esa evidencia, recogemos y valoramos, y vemos el nivel de desarrollo de las competencias. ¿Cómo me doy cuenta yo que ese estudiante está avanzando? De hecho, por ejemplo, en cada área tenemos las competencias, tenemos las capacidades, los desempeños. Y si yo veo que en una sesión, pues, estoy desarrollando una competencia, entonces tengo que ver que mi estudiante esté logrando esos desempeños de la competencia, ¿ya? Entonces, ver una evidencia, valorar esa evidencia, teniendo en cuenta los estándares, la competencia, los desempeños, para poder ver ese nivel de desarrollo de las competencias. De repente mi estudiante puede estar en segundo grado, pero según su avance, si yo le hago la evaluación, veo su nivel de desarrollo de las competencias y no corresponde estar tal vez en ese grado, ¿no es cierto? Entonces es importante realizar ese recojo y valorar esa información relevante. Ya cuando hablamos del enfoque formativo, eso tiene que ser oportuno, tiene que ser durante el proceso, no esperar al final, contribuir oportunamente para mejorar su aprendizaje. ¿Ya? Entonces, eso tenemos en cuenta y aquí, por favor, queda bien claro. ¿Qué enfoque sustenta la evaluación de los aprendizajes? Es el enfoque formativo, de desarrollo de las competencias. ¿Para qué? Para contribuir oportunamente para mejorar su aprendizaje. Y al mejorar el aprendizaje del estudiante, también yo como docente voy a mejorar. ¿Qué busca una evaluación enfocada en competencias? Aquí valorar, esto es lo que dice literalmente en el currículo nacional, valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que significan retos o desafíos, que les permita integrar y combinar las capacidades. En conclusión, en esta parte, entender de que para poder nosotros hacer que el estudiante se rete o se desafíe, tiene que haber situaciones que en este caso tengan esas demandas, que puedan generar retos o desafíos. Esas situaciones tienen que estar orientadas a que mi estudiante pueda combinar las capacidades, ¿ya? De repente, algún momento antes hemos trabajado de este modo, ¿no? Capacidades más otra capacidad, más la otra capacidad, es igual a la competencia. Eso era antes. Pero hoy en día debemos entender de que es una combinación de las capacidades. Entonces, si yo de repente estoy en la competencia, no puedo yo estar haciendo una mutilación, no puedo estar de repente separando, no, hoy día solamente me centro en esto. De repente, siempre debemos tener en cuenta que estas capacidades se van a combinar. Solo así estamos desarrollando competencias, ¿ya?
Por eso es importante preguntarnos si las situaciones realmente están significando retos o desafíos a los estudiantes para que ellos puedan combinar todo un conjunto de capacidades. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ya? Entonces eso debemos de reflexionar. Lo otro es identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias, con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. Es siempre bueno ver dónde se encuentra el estudiante. Si ese estudiante, si yo tengo mis metas, ¿cuáles son mis metas? Son los estándares que yo tengo que lograr a nivel de ciclo. Y si yo encuentro que mi estudiante todavía está de repente en el camino, ¿no? Si vamos a poner así como un ejemplo, ¿no? Si yo me estoy dirigiendo de repente hasta Mazamari y yo debo lograr que todos mis estudiantes lleguen a Mazamari, pero por ahí algunos están todavía recién saliendo de ese tipo, otros están en la mitad, otros ya están llegando, ¿no? Entonces, miren, nosotros cuán importante es que podamos identificar el nivel actual en que se encuentran. Solo entendiendo ese nivel actual donde se encuentran, yo voy a poder ayudarlos a avanzar. Voy a decirle, por acá vamos a ir, ¿qué te parece? O vamos a ir, es el trabajo, la mediación que va a darse del docente. ¿Ya? Entonces es importante, por eso, identificar el nivel actual donde se encuentra el estudiante respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. Y lo otro, crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hacia dónde es capaz de combinar, en este caso de manera pertinente, las diversas capacidades que integran una competencia. Antes que verificar la adquisición aislada de contenidos, cosa que veníamos haciendo tal vez antes, ¿no? O habilidades, dice, o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. Entonces, lo que nosotros debemos ahorita concentrarnos es en ver, si yo estoy enseñando segundo grado, veo el estándar y veo los desempeños de grado, qué es lo que debe lograr. Tanto no nos estemos preocupando ahorita por calificar, que a veces como docentes que hemos sido educados en una educación tradicional, de hecho nuestra mente está centrada en ello, de que en qué momento ya le voy a poner su nota, le voy a poner, estamos en eso. Pero ahorita lo que nosotros debemos preocuparnos es que ese estudiante vaya avanzando a desarrollar esos desempeños del grado, ese estándar que debe alcanzar. Entonces, básicamente nuestra orientación va a tener que ser de ese modo. Vamos a ayudarlos a avanzar conociendo el nivel actual en que se encuentran. ¿Ya? Entonces, de hecho que también cuando hablamos de una evaluación enfocada en competencias, tiene que tener 3 aspectos principales que yo siempre lo repito esto. Uno es que tiene que haber aprendizaje constante. Todo momento el aprendizaje constante. ¿Ya? Siempre el estudiante aprende en casa, aprende donde se encuentra. Él va a seguir desarrollándose, él no va a quedarse sin aprender. Y todos estamos en ese camino. Entonces tiene que siempre nosotros generarles oportunidades en todo momento y donde se encuentre, a fin de que también haya un aprendizaje constante. Ese es un principio de una enseñanza basada en competencias. ¿Ya? Uno de los principios, el aprendizaje constante y en tiempos variables. Lo otro es tener en cuenta, en este caso, la libre elección. Darle en nuestras actividades oportunidades de que ellos puedan elegir. A veces, bueno, yo observo también las sesiones de la estrategia Aprende en Casa, que ya viene designado qué es lo que va a hacer. Pero ahí es nuestra acción de nosotros también en proporcionarle otras opciones que no se salgan de la competencia, a fin de que podamos también hacer de que ellas tengan opciones, de que no todos estén obligados a hacer solo una cosa, ¿no? Entonces, un producto, una evidencia, que todos hagan solo una historieta, que todos hagan una infografía. Si mi propósito es desarrollar la competencia, entonces yo tengo que ver de que también está ahí presente la libre elección, ¿ya? La elección del estudiante. Hay que darle opciones, si no, de repente no elige, pero podemos darle opciones. A ver, tienes esta opción, elige, ¿de qué puedes hacer? ¿No? O también
si hay tanta esa relación, esa interacción con el estudiante, también podemos decir, a ver, ¿tú qué propones? ¿Qué puedes hacer? ¿No? Pero siempre nos enfocamos en la competencia que estamos desarrollando. ¿Ya? Porque yo lo que desarrollo es competencias. A veces nos estamos centrando en el producto. Sí nos estamos centrando en el producto, pero sí no perdamos de vista la competencia con sus capacidades que estén movilizadas y sus desempeños. Eso es importante. Vamos a otra pregunta. ¿Qué es la evaluación formativa? La evaluación formativa, ya lo decíamos, es un proceso, pero ese proceso es en este caso sistemático, ¿ya? Que tanto docente y estudiantes tienen metas compartidas. Y aquí todavía de repente la reflexión de que todavía no estamos logrando ello. Bueno, estamos en una etapa de distancia bastante complicada, pero entender de que cuando hablamos de una evaluación formativa tiene que ser de este modo. Tanto docente y estudiante tienen las metas compartidas. Es decir, yo ya no me preocupo, como docente a veces solo nos cargamos todo, que mi estudiante tiene que lograr esto, que mi estudiante tiene que hacer esto, que ella debe lograr esto. Pero, ¿y qué es del estudiante? Nosotros tenemos que hacer de que ese estudiante pueda comprender a dónde va, cuál es ese estándar, cuáles son esos desempeños que tiene que lograr. Y eso de repente todavía nos está faltando, por todas las circunstancias que estamos pasando, pero entender esto, maestros, esas metas deben ser compartidas. En una sesión, de repente tal vez, ¿no? Siempre presentamos el propósito, presentamos qué es lo que van a aprender en esa sesión, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo, estaríamos, si vamos a una sesión específica, estaríamos compartiendo ahí las metas, pero deben estar también siempre un lenguaje sencillo que el estudiante pueda comprender, ¿ya? ¿Qué más nos dice de lo que es la evaluación formativa? Es un proceso sistemático que recoge evidencias de aprendizajes, ¿ya? Y esas evidencias de aprendizaje, nos van a permitir, en este caso, valorarlas para tomar decisiones oportunas. Ya los decía, ¿no? Vemos en qué nivel se encuentra el desarrollo de las competencias y en base a eso nosotros ayudamos. Nosotros vamos a dar esa mediación docente, vamos a mejorar su aprendizaje del estudiante. Y ahí un término que vamos a luego ver bastante amplio, la retroalimentación, ¿ya? La retroalimentación nos va a permitir justamente esto, que el estudiante mejore su aprendizaje. Y ahí, a la vez, también, el docente reflexione y mejore su enseñanza. Porque también el docente puede decir, uy, esta actividad no debí de haberlo planteado, creo que debí haberlo hecho de este modo. ¿No les ha pasado que a veces en las sesiones nosotros decimos, ponemos nuestras actividades, nuestras estrategias, y después nos damos cuenta de eso? Creo que debió resultar mejor esto. O también de acuerdo al contexto, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, las sesiones que nos vienen, nos dice que nosotros como docentes tenemos que generar las actividades complementarias. Y esas actividades complementarias están orientadas, uno, a contextualizar, conocedores de la realidad, del contexto de nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos de que esa actividad esté relacionada al contexto. Dos, podemos hacer cambios. No nos basemos, no, la sesión viene así, está mal, que no sé, que no, que bueno, hay muchas observaciones a veces, pero para eso estás tú como docente. A nivel del desarrollo y de la competencia del estudiante, puedes hacer cambios. Vuelvo a decir, sin perder de vista el propósito, que es en sí desarrollar la competencia, por ejemplo, escribe, si yo estoy desarrollando eso, puedo hacer algunos cambios. Y lo otro, tercero, puedo hacer también, en este caso, puedo hacer énfasis en algo. Si yo veo que mi estudiante ya está desarrollando de repente alguna de las capacidades con mayor, se nota bastante evidente, pero todavía le falta algo ahí, entonces yo me enfoco en eso y me focalizo y doy énfasis en esa actividad, en esa capacidad que le está faltando. ¿Ya? Entonces miren que también igual podemos adecuar estas sesiones que nos están llegando teniendo en cuenta las actividades, cómo generamos actividades complementarias para nuestros estudiantes. Bien, ¿cuáles son las 3 preguntas claves de la evaluación formativa? La primera pregunta,
hacia dónde vamos, que comprende las metas. Y cuando hablamos de metas, estamos hablando de los estándares, ¿ya? Los estándares que son a nivel de ciclo. Tal vez podríamos hablar, si estoy enseñando un grado, allá, entonces mi meta, ¿cuál es? ¿Cuál es lo que tiene que lograr en el grado? Son los desempeños también, ¿no? Entonces va a depender de ello, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es saber a dónde voy? Si no estamos, pues, como que en el camino perdido sin saber a dónde vamos. Entonces, bien claro a dónde estamos yendo. ¿Ya? Y ahí nos va a dar luz, ¿cuál? El estándar. Y esto también tener en cuenta, identificar dónde estamos. ¿Para qué? Ya hemos dicho ya anteriormente, para poder ayudar a lograr. Si, por ejemplo, me doy cuenta que estoy aquí, estoy en la mitad y me falta todo esto para recorrer. Entonces, justamente es bueno saber dónde estamos para seguir ayudando al estudiante a que pueda llegar a la meta. ¿Ve? Es importante, entonces, hacernos estas preguntas. Y luego, ¿qué haremos para avanzar hacia las metas? Esa es la pregunta que debemos hacer. Y ahí van a estar las tomas de decisiones. ¿Cómo le ayudo al estudiante? Y cómo ambos, tanto estudiante y docente, deben compartir, hemos dicho, esas metas para que el estudiante también ponga de su parte. ¿Ya? El estudiante debe de saber, ya cuando hablamos de un nivel secundario, más aún todavía, los chicos ya deben de ellos estar comprometidos, deben de saber a dónde van. Entonces, miren, todas esas metas no solamente es la carga del docente, sino también el estudiante que debe de ser conocedor de a dónde va, cuál es esa meta. Entonces, él mismo va también a reflexionar, va a asumir responsabilidades y va también, en este caso, esmerarse a llegar a la meta. Entonces, cuán importante es justamente hacer esa reflexión con nuestros estudiantes. Bien, entonces vemos acá esta pregunta que de repente la vamos lo hemos visto en muchos videos tal vez, donde habla de la evaluación formativa, ¿no? Y las tres preguntas que les decía a ustedes, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿No? Y hacia dónde vamos. Entonces, importante siempre respondernos estas preguntas. Hablar de una evaluación formativa es tener como un aspecto importante la retroalimentación. Y esa retroalimentación tiene que ser del docente, en este caso, hacia el estudiante y el estudiante también hacia el docente. Quiere decir que tenemos que hacer las devoluciones. ¿Devoluciones de qué? De los trabajos, de las actuaciones, de las producciones de nuestros estudiantes. Bueno, yo sé que hay muchas dificultades y me van a decir seguro, pero maestra, tengo mi estudiante que no tiene recursos, su teléfono es de teclitas, ya me lo sé todo, eso me van a describir. Yo sé que hay mucha problemática. En estos tiempos de repente va a haber esas situaciones. Pues en todo caso, lo que yo recomiendo es, bueno, va a ser una retroalimentación lenta en esos casos, en algunos sectores, sobre todo en las zonas rurales, pero donde sí podemos y donde sí el estudiante tiene para poder informar, aprovechemos y avancemos también con ellos. ¿Ya? Yo sé que, bueno, estamos en estos momentos difíciles, estamos viendo la necesidad tanto en salud como en educación, que se ha dado de repente a conocer y esperamos que eso pueda mejorar, ¿no? Porque ya se ha visto que todas las problemáticas que va presentándose y vamos a tener que asumirlas. Y también, en este caso, nosotros poner de nuestra parte también, agotar estrategias que nos permita llegar a nuestros estudiantes, como también hacer esas evoluciones. Bueno, en la medida de lo posible que se pueda hacer, hagámoslos. Yo no les voy a obligar, pues, porque no hay forma también, pues, con algunos estudiantes que de repente están en lugares tan lejanos que no vamos a poder llegar. Simplemente no vamos a poder llegar, no hay forma, ¿no? Pero bueno, si están a nuestro alcance las estrategias, lo hacemos. ¿Ya? Entonces, esa retroalimentación, que ya lo vamos a ver más adelante, más amplio, pueden ser escritas, que son anotaciones al margen del producto, de la evidencia, o pueden ser orales.
orales, descriptivas y reflexivas también. ¿Ve? Entonces, hay opciones de cómo podríamos retroalimentar a nuestros estudiantes. Vamos a seguir respondiendo las preguntas para luego pasar a ver, ¿para qué se evalúa desde un enfoque formativo? Miss, retrocede, un favor. Un ratito, retrocede, Miss. ¿Alguien está queriendo participar, creo? Sí, Miss, buenas tardes. Queríamos que retroceda un favorcito la parte de la retroalimentación. La penúltima. ¿Con quién estamos hablando? A ver, un ratito. Con Fernando Maratillo Lázaro, profesor también de educación. Ah, ya, maestro. Buenas Sí, noches. buenas tardes, Miss. Hola. Queríamos que retroceda. Ahí está, Miss, gracias. Ya. Ya, Miss, muchas gracias. Ah, ya. Yo creí que ibas a preguntar. Ya, a nivel de estudiante, lograr que los estudiantes sean más autónomos. Cuando ellos reflexionan sobre a dónde van a ir, qué les está faltando, ellos también van a tomar esa responsabilidad. Entonces eso nos va a ayudar a que ellos sean más autónomos. Nos falta trabajar bastante de esto, maestros, pero yo sé que, bueno, es una tarea bastante complicada, pero eso es lo que se va a lograr en los estudiantes, que ellos alcancen a ser más autónomos cada vez, ¿ya? Aumentar en este caso también su confianza, darle esa confianza, porque mucho va a depender del cómo nosotros le tratemos, cómo nosotros le estamos de repente dando esa retroalimentación con ellos, interactuar primero para poder luego ya darle, ¿no?, toda esa orientación, esa retroalimentación. A nivel del docente también, ¿por qué no? ¿Para qué es? Para atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje, para retroalimentar permanentemente la enseñanza. Entonces, tanto es para el docente como para lo que es también el estudiante, ¿ya? Todo esto va a mejorar a que nuestros estudiantes sean más autónomos y que también el docente pueda atender a esa diversidad de necesidades de aprendizaje que hay. Y para eso, muy elemental la retroalimentación. ¿Ya? Bien. ¿Cuántos y cuáles son las intenciones o propósitos de la evaluación? 3 intenciones o propósitos de la evaluación. Hoy en día, si ustedes de repente están escuchando, se está hablando de la evaluación para el aprendizaje. ¿Y qué es esa evaluación para el aprendizaje? Es justamente la evaluación de proceso, la evaluación formativa de la que hablamos. Ya no se usa evaluación formativa, tal vez así como digamos, sino se está utilizando la evaluación para el aprendizaje. Que yo me preocupo, ¿para qué? Para el aprendizaje, justamente, para que mi estudiante pueda mejorar, voy a ayudarle, ¿para qué? Para que él aprenda, todo está orientado al aprendizaje. No es para que yo lo califique, ¿ya? Sino para el aprendizaje, que él pueda seguir desarrollando cada vez más las competencias. Entonces, tengamos en cuenta esto, maestros. Así también, cuando hablamos de lo que es la evaluación, estamos hablando de la evaluación de los aprendizajes. Esta es la que la conocíamos como la evaluación sumativa. Aquella evaluación que de repente, sí, después de un periodo, puede ser un bimestre, un trimestre, lo hacíamos para poder calificar. Esto sí es para calificar. Entonces, miren la diferencia, la evaluación para el aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes. Es importante sí tener en cuenta, porque estos son los términos que ahora se está utilizando. Es la evaluación certificadora que nosotros necesitamos para poner las notas y para poder rellenar en el CIAGIE, ¿no es cierto? Es necesario. Pero nosotros nos debemos abocar ahora a la evaluación para el aprendizaje. ¿Ya? Y también hay una evaluación como aprendizaje. Esta evaluación como aprendizaje ya tiene que ver de que el mismo, en este caso, se esté reflexionando de cómo estamos aprendiendo, ¿no? Tanto el docente como el estudiante, de cómo va desarrollándose el aprendizaje, de cómo estamos aprendiendo. Estamos evaluando nuestra evaluación en todo caso, ¿no? Evaluar la evaluación como aprendizaje que tiene que ver con la reflexión a partir de la experiencia. Los que se están usando la evaluación para el aprendizaje, que es basada
en el proceso durante el aprendizaje que damos para poder mejorar cada vez más. Y lo otro, la evaluación de los aprendizajes, que es la evaluación certificadora, la evaluación sumativa que le conocemos, ¿no? Y la evaluación como aprendizaje es la reflexión que realizamos a partir de la experiencia, cómo hemos realizado esa acción, ¿no? La otra pregunta, y que también esto está en el currículo nacional y es importante que lo revisen, maestros, está desde la página 178 hasta la 181, ¿ya? Están ahí bien claras las orientaciones que nos da sobre lo que es la evaluación formativa. La primera orientación relacionada a comprender la competencia. ¿Qué voy a evaluar si de repente yo no comprendo la competencia? Analizar el estándar de aprendizaje. Dice analizar, y ustedes saben toda la carga que tiene ese término de analizar. Lo otro, seleccionar o diseñar situaciones significativas. Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Valorar el desempeño actual de cada estudiante. Y lo otro, retroalimentar a los estudiantes. Esto está en el currículo nacional, vuelvo a repetirles, en la página 178. Revisemos, analicemos cada una de estas orientaciones que nos está dando. Está clave realmente si nosotros prácticamente desarrollamos todo lo que nos está dando estas orientaciones, vamos a comprender y hacer mejor nuestro trabajo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la orientación 1, que es comprender la competencia por evaluar. Aquí algunas expresiones literales que se ha sacado del currículo, dice asegurar una comprensión cabal de la competencia, analizar las definiciones y progresiones. Entonces, si no comprendemos nuestras competencias, las capacidades que comprenden también su progresión a través de los desempeños, a lo largo de la educación básica va a ser difícil desarrollarlas. Entonces es lo primero que debemos hacer. Por eso, bueno, de algún modo se les había dado orientaciones al inicio de que puedan ustedes analizar las competencias, se les había dado fichas, bueno, no sé si ustedes ya lo realizaron, pero es importante ello, hacer ese análisis. Entonces reflexionamos, ¿cómo podría comprender la competencia en su real dimensión? Aquí tenemos algunas preguntas que nos va a permitir de repente responder también. ¿Cuál es el significado de cada competencia? ¿Qué deben hacer los docentes para promover el desarrollo de la competencia? ¿Y qué deben hacer los estudiantes para lograr la competencia? Entonces, respondernos estas tres preguntas de cada una de las competencias que tenemos en nuestras áreas. Estamos hablando de cualquiera de las áreas. ¿Qué elementos de la sesión nos dan cuenta de la comprensión de la competencia por evaluar? Este es un ejemplo de lo que se les había compartido también sobre el análisis de las competencias, ¿no? Entonces, poner la competencia, la descripción en qué consiste, comprender en sí cuál es ese significado de la competencia, analizar categorías, de repente trasladarlas y poner sus significados, acudiendo a fuentes confiables, ¿no? Fuentes que nos den ese significado de esas palabras. Y luego proponer qué debe hacer el docente para desarrollar esta competencia y qué debe hacer el estudiante para lograr esta competencia. Entonces, ese análisis es muy importante realizarlo. Por otro lado, la orientación, en este caso, la siguiente pregunta que era de la orientación 1, ¿qué elementos de la sesión nos dan cuenta de la comprensión de la competencia por evaluar? Va a estar, de hecho, en el título de la sesión, ¿ya? Va a estar también en el propósito, ¿no? Cuando nosotros analizamos en una sesión, estas dos, si yo veo, por ejemplo, en la estrategia Aprendo en Casa, cuál es el título de esa sesión, yo me voy a dar cuenta qué competencias se está desarrollando, se va a orientar esa sesión, ¿no? De igual manera, más explícito en el propósito de aprendizaje, ¿ya? Incluso hemos, he estado revisando las guías, las orientaciones que llegan también en la estrategia Aprendo en Casa, están tanto las competencias transversales, incluso también están considerando, ¿no es cierto?
Entonces, eso es lo que vamos a ver. En la orientación 2, analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. En este caso, también al igual, ¿no? Es importante revisar ese estándar, de leer el nivel de estándar esperado y compararlo con la descripción del nivel anterior. Identificar las diferencias en la exigencia de cada nivel, comprender en qué nivel se encuentra cada estudiante. Si no comprendemos nuestra competencia, no hacemos un análisis del estándar, para mí va a ser complicado ver en qué nivel se encuentra un estudiante. Por eso es básico hacer toda esta acción, maestro. Reflexionar siempre, en este caso, cómo podría comprender el estándar en su real dimensión, cómo se evidencia esta orientación en una sesión de aprendizaje. A ver. También se había propuesto una ficha de análisis, donde podrían ustedes analizar el estándar, poner el estándar ahí, poner las categorías que me da de repente en este estándar para poder hacer una comprensión de todo lo que es en sí este estándar, y luego proponer qué debe hacer el docente y qué debe hacer el estudiante para lograr ese estándar, ¿ya? Entonces, ¿cuán importante es esto? Por ejemplo, yo estaba revisando las evaluaciones, los resultados de la evaluación censal. ¿Qué ha venido en los resultados de la evaluación censal? Ha venido justamente todo lo que corresponde a textos con estructura compleja, ¿ya? Textos con estructura compleja, que el estudiante va a relacionar, va de repente a realizar una intertextualidad. Entonces, ahí está el problema, porque nosotros estamos trabajando textos simples o textos de repente que no son complejos, ¿no? Y esto ya va a ser en desventaja para el estudiante porque él está acostumbrado a analizar pues textos cortitos, textos que no tienen una estructura compleja, ¿ve? Entonces, ¿cuán importante es esto? Comprender el estándar y justamente una vez comprendido yo tengo que pues ponerme en acción para poder desarrollar todo lo que comprende en sí este estándar, ¿ve? Y ver, claro que el estándar es para el ciclo, pero también las diferencias lo podemos ver en los desempeños, ¿no es cierto? Entonces, por eso también es importante hacer todo ese análisis de ese estándar, cuán diferente es con el sexto ciclo, con el séptimo y con el siguiente, nivel destacado, ¿no? Esas diferencias, esas progresiones que van a haber. Entonces, todo esto es importantísimo, estimados maestros, haberlo hecho. Más aún todavía yo, bueno, con el área de comunicación, bastante he incidido en esto. Yo espero que ya ellos tengan todo este tipo de análisis realizado, ¿no? Ya donde están aquí, por ejemplo, diferenciándose las capacidades por colores, y luego eso está identificado en el estándar, tanto del sexto ciclo y séptimo ciclo. Estamos hablando de una competencia, ¿no? Y de igual manera, en este caso, en los desempeños desde primer hasta quinto grado de secundaria, y viendo la progresión, viendo la complejidad, diferenciándolas, de repente resaltando con otro color. Entonces, todo esto, yo me imagino que ya todo maestro de comunicación lo tiene bien analizado, bien realizado esta progresión, analizado la complejidad. Me imagino, ¿no? Espero no equivocarme. ¿Ya? Entonces, la otra orientación es seleccionar o diseñar situaciones significativas. Entonces, bueno, esto todavía yo veo que hay adolece un poco quizás en las sesiones que nos están viniendo, porque ya vienen con situaciones, con ejes temáticos que la 093 nos está marcando, ¿no? Pero bueno, estas también nosotras podríamos también plantearlas, ¿ya? Son situaciones significativas que sean retadoras para los estudiantes, que deben despertar el interés de los estudiantes, articularse con sus saberes previos para construir nuevos aprendizajes. Deben permitir que los estudiantes apliquen una serie de capacidades, evidenciando los distintos niveles del desarrollo de la competencia. ¿Ya? ¿Y en qué momento de la sesión nos damos cuenta, a ver, de que está esto de las situaciones? ¿Qué dicen ustedes? Al inicio. ¿En qué momento al inicio? Miren, acá hay una propuesta interesante que he recopilado. Situaciones retadoras o desafiantes, o también situaciones auténticas.
que nos van a permitir desarrollar las competencias, en este caso, combinando las capacidades. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, describir un fenómeno, explicar un fenómeno, discutir o retar o mejorar algo existente, recrear escenarios futuros, crear un nuevo objeto, comprender o resolver una contradicción u oposición entre dos o más conclusiones, teorías, enfoques, realizar una investigación científica, realizar una investigación histórica, escribir un artículo periodístico, escribir un ensayo, diseñar un producto, elaborar un producto, establecer una estrategia de comunicación, realizar una obra de teatro, etc. Miren, acá ejemplos que nos puedan permitir desarrollar situaciones, en este caso, retadoras, desafiantes que van a ser para nuestros estudiantes, que va a permitir la combinación de las capacidades. Entonces, bueno, esto para las demás áreas igual, ¿no? Es no solamente para el área de comunicación. Y también hay un abanico de técnicas o instrumentos para recoger las evidencias, que lo dice también el mismo currículo nacional, ¿no? El anecdotario, pruebas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas, listas de cotejo, etc. ¿Ya? Si se da la oportunidad, estaremos compartiendo, de repente, por ejemplo, cómo elaborar una rúbrica, que es un tema que también con los directivos vamos a compartirlo, y de repente también por ahí podemos un poco darnos un tiempo para hacer con ustedes. ¿Ya? Vamos a ver cómo va con el tiempo, la verdad es bastante, bueno, muy agobiados que estamos ahora, pero igual nos damos ese tiempo, ¿ya? Lo otro es utilizar criterios para construir instrumentos. Se construyen instrumentos de evaluación de competencias cuyos criterios estén en relación ¿a qué? A las capacidades de las competencias. ¿Ya? Y de hecho, pues, si nuestra meta es desarrollar la competencia escribe, yo voy a tener en cuenta en mis criterios sus capacidades, sus desempeños que van a estar para poder ser valorada esa producción de mi estudiante. Se requieren instrumentos que hagan visible la combinación de las capacidades. Eso ya les había dicho desde un inicio, ¿no? Nosotros tenemos que buscar que podamos combinar las capacidades al afrontar un desafío y que éstas, en este caso, precisen o describan el nivel de logro. ¿Ya? Entonces, considerar ello y en qué consiste la rúbrica holística, la rúbrica analítica. Hoy en día se habla de estas dos rúbricas. ¿En qué elemento de la sesión de aprendizaje se desarrolla esta orientación? Bueno, vamos a responder, a ver, aquí por ejemplo, a grosso modo, como se dice, les voy a mostrar estas dos rúbricas, que es la rúbrica holística y la rúbrica analítica. Si vemos, por ejemplo, está directamente relacionado con una competencia. Vamos a empezar con esta. A ver, dice, escribe diversos tipos, es la competencia, ¿ya? Y acá que están los criterios, ¿qué cosas adecúa, organiza, utiliza, reflexiona? ¿Qué son? Sus capacidades, ¿ya? Las capacidades. Y los desempeños. Si yo estoy enseñando segundo grado, entonces los desempeños del grado tengo que ponerlos en el logro esperado. Porque yo lo que pretendo en el grado es este logro esperado, ¿ya? Entonces, una vez que has considerado acá pegar un copy-pega, ya vamos a suponer, de estas capacidades, entonces ahora yo tengo que, como se dice, precisarlo tal vez, ¿ya? Si puede ser para cualquier producto, que también podría ser, o también ya específico para el producto que van a elaborar. Teniendo en cuenta que nosotros nos abocamos al desarrollo de la competencia, no tanto al producto, pero también se puede precisar, eso sí, ¿no? Entonces, eso tener en cuenta también cuando vayamos a desarrollar este tipo de instrumentos. ¿Ya? Esta es una rúbrica que la vamos a ver acá, es una rúbrica analítica, porque va a tener más detalles, va a tener de repente desarrollar de manera más detallada las capacidades con sus desempeños, por eso es una rúbrica analítica, ¿ya? Y ya en lo que es el proceso y el inicio, esto se va a tener que graduar, ¿ya? Si yo estoy desarrollando, en este caso, el estándar, el desempeño de segundo grado, aquí tendré en cuenta los desempeños de primer grado tal vez, ¿ya? Tenemos que adecuar. Igualito acá, si yo estoy desarrollando acá, voy a poner los logros, el logro esperado, el desempeño de segundo grado, entonces en el logro destacado ya tendría que ver del siguiente grado, ¿ya? Los desempeños del siguiente grado, que siempre voy a tener que graduar.
Igual acá vamos bajando ya, vamos graduando el logro, ¿no? Entonces, lo básico es que si yo estoy enseñando segundo y voy a hacer una rúbrica, pongo acá los criterios que van a ser las capacidades de la competencia y acá simplemente considero los desempeños. Pero eso tenemos que precisar, tenemos que darle ese toque. Y si yo voy a entregar esta rúbrica al estudiante, tengo que hacerlo en un lenguaje para el estudiante, que él pueda comprender, porque él también puede realizar esa autoevaluación. Se puede autoevaluar. Si yo le digo, a ver, elabora un artículo periodístico, un artículo de opinión, teniendo en cuenta esta rúbrica. Entonces, puede, gracias. Ahora, igual cuando hablamos de una rúbrica holística, aquí sí, nuestro referente va a ser el estándar. Como vemos, el estándar está en un solo párrafo, ¿no es cierto? Ese solo párrafo del logro, en este caso, si yo estoy enseñando segundo, el estándar del segundo, y en el logro esperado. Todo el estándar de esta competencia. Igual voy graduando para el logro destacado, para proceso e inicio. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer en algún momento, en alguna de nuestras asistencias también, que podamos darnos ese espacio, estimados maestros, ¿ya? Bueno, entonces, hay como manera de que puedan ustedes tener en cuenta, yo sé que sí lo pueden ya elaborar, si ya están recibiendo más o menos la orientación, ¿no? Esto relacionado al estándar y esto relacionado a las capacidades, teniendo en cuenta también los desempeños que van a colocar acá. ¿Ya? Entonces eso es un tema que todavía vamos a seguir trabajándolo. La orientación 5 es comunicar a los estudiantes que van a ser evaluados y informar a los estudiantes desde el inicio en qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel esperado y cuáles son los criterios. Esto es clave para poder hacer de que el estudiante también pueda contribuir a que él también se preocupe por mejorar su aprendizaje y tener claro qué es lo que va a lograr, en este caso, en la sesión, ¿ya? Entonces, bueno es para poder también hacer de que nuestros estudiantes cada vez más vayan siendo más autónomos. ¿En qué momento de la sesión se va a evidenciar eso? De hecho, en el momento de inicio, cuando presenta el propósito, ¿no? Compartir con los estudiantes lo que van a aprender, el propósito de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, eso va a estar presente. La orientación 6 viene con valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de las evidencias. Tanto, sabemos muy bien, docente y estudiante, que van a tener que, en este caso, tanto para el docente, la valoración del desempeño significa describir lo que es capaz de hacer, en este caso, el estudiante a partir del análisis de esas evidencias recogidas. ¿Ya? Esta información le sirve al docente para realizar una retroalimentación efectiva al estudiante y también para corregir y ajustar la enseñanza. En el estudiante se autoevalúa usando los mismos criterios para identificar dónde se encuentra con relación al logro de la competencia. Le ayuda a incrementar la responsabilidad ante su propio aprendizaje. Se debe promover espacios para la evaluación entre pares. También eso puede ser posible. Bueno, cuando ya tenemos los grupos de WhatsApp tal vez, ¿no? Pero es bueno seguir empoderándonos de todo esto, maestros, porque miren, ahora decimos, ¿no? Lo que haríamos de repente estando juntos con los estudiantes. Ahora que estamos lejos es un poquito complicado por los medios que estamos usando, etc. Yo sé que cada uno está teniendo diversas situaciones que están atravesando. ¿En qué momento de la sesión se va a evidenciar esto? De hecho que va a estar en el desarrollo, ¿ya? En el desarrollo de la sesión. Bien, en las actividades propuestas se debe observar el rol del docente como mediador del aprendizaje y del estudiante, el estudiante en este caso como protagonista, constructor del aprendizaje. Eso debe de ser evidente. Para terminar, la orientación 7, terminar esto de la evaluación formativa, retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. Consiste en devolver al estudiante la información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Entonces, este tema lo vamos a un poquito más profundizar en la siguiente que vamos a tratar, todo lo que es la retroalimentación, ¿ya? ¿Y en qué momento de la sesión va a estar esto de la retroalimentación?
de hecho va a estar en el desarrollo, en el cierre más que nada, ¿no? Puede estar desde el inicio, pero más se va a evidenciar en el desarrollo y en el cierre. ¿Ya? Así también, pues de hecho, cuando vamos a hacer devolución de las producciones y actuaciones, a veces todavía es fuera incluso de la sesión, no es en la sesión, es fuera, es más, ¿no? Es decir, te entrega el producto y tú tienes que valorarlo y devolverle con toda la retroalimentación que estás haciendo. Entonces, para terminar esta parte de la evaluación formativa, nos dice que la evaluación formativa requiere que los estudiantes produzcan, en este caso, evidencias. Que los estudiantes y docentes, tiene que ser ambos, interpretan y usan evidencia. Estudiantes y docentes toman decisiones con mayores aciertos. Entonces, todo esto en sí encierra en la evaluación formativa, ¿no? Lo que requiere. ¿Qué supone la evaluación? Recoger evidencias, retroalimentar, devolver. Y eso es clave para poder desarrollar la evaluación formativa. Así también calificar, es decir, ya en un proceso de término de repente, la evaluación certificadora sumativa y entregar el informe de progreso. Bien, entonces ahí están las referencias y las fuentes a las cuales se ha acudido para elaborar también esas diapositivas. Bueno, vamos a pasar ahora a ver lo que es la retroalimentación específicamente. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a... Bueno, ¿están ahí todavía? O tal vez ya se han ido. Están ahí, ¿no? Aquí estamos, mi. Presente, mi. Aquí estamos, maestra. Ok, van a disculpar algunos, a la vez no puedo atender a todo, están algunos ingresando y algunos tienen problemas en su señal, me parece que difícil, están ingresando. Pero bueno, en lo que puedo, estoy tratando de hacer que puedan ingresar. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la retroalimentación en la evaluación formativa. Ya hemos dicho que hasta las 9 un aproximado para poder terminar y ojalá que nos alcance el tiempo. Ya, entonces nos apuramos y les pido por favor, a ver, muevan sus cabecitas, muevan su cuerpito, sus bracitos, para que no se me queden dormidos, por favor. Para que podamos estar atentos y después luego vamos a de repente a resolver algunas preguntas que pueda haber, ¿ya?